Bueno, a petición vuestra, quede claro, a petición vuestra, vamos a hablar de neumáticos y de Piero Taramaso. Vamos a hablar de Piero Taramaso, que ha salido a escena en el canal de Manuel Pecino, que Manuel Pecino ya sabéis que ha vuelto con un canal, bueno, con su canal que ya tenía, ¿vale? Y ha hecho una entrevista a Piero Taramaso. Yo de entrada me hace una reflexión sobre esto de los de YouTube y del paddock y todo esto. Y no es ni mucho menos un ataque a Manolo, ni mucho menos, porque no va por ahí la cosa, pero lo que sí que me choca un montón es ver la entrevista que le ha hecho, que ha sido pues una promoción total a Michelin, ha sido no un blanqueamiento, pero ha sido una promoción total, o sea, sale aquí y, y vende tus cosas de Michelin, ¿no? En YouTube, ¿no? O sea, sabéis que la política de Dorna, ¿no? De Michelin es, Piero Taramaso puede hablar, puede decir lo que quiera, pero los pilotos no pueden. O sea, la queja es esa, ¿no? Que la información llega con cuentagotas, no entendemos las cosas y solo tenemos un discurso, que es el de Michelin. No hay discurso de pilotos y no hay discurso de prensa. No hay. Es así, no hay. Y en YouTube, los pocos que intentamos hacer un análisis con los datos y con lo que pasa en las carreras, nos llaman detractores, ¿de acuerdo? Entonces, más allá de defender esto, un periodista, que yo creo que es lo que debe defender, ¿no? Las dos versiones de las cosas, ¿no? Oye, mira, ¿qué pasa esto y tal? Lo que ha hecho Manolo Pecino es poner ahí en YouTube a Piero Taramaso, que ya tenemos bastante con los medios oficiales de Dorna y con los medios que están en el paddock, los acreditados, para llegar encima a tener en YouTube el mismo discurso y por partida doble, porque lo que ha hecho es una repetición de lo que hizo Denis Noyes en su canal el año pasado, cuando nosotros empezamos con el canal, que Manolo fue muy contundente con Michelin, ¿vale? Pues salió otra vez el tema de Michelin a defenderse, ¿de acuerdo? Entonces ha sido lo mismo, ha sido una explicación. Taramaso ha salido del canal de Manuel pues a decir que todo es perfecto y todo va bien. Básicamente eso es lo que ha hecho. Vale, yo creo que las preguntas que le han hecho a Piero Taramaso han sido en la línea, ¿no? de intentar que el discurso de Michelin sea el bueno y el discurso de los otros sea el malo, porque Manolo Pecino siempre se ha dedicado a hablar de detractores y de gente siempre el villano, como siempre como una especie como de que la gente se queja por quejarse, ¿de acuerdo? Y lo que ha hecho ha sido poner a este tío ahí para poner su discurso y dejar realmente a los pilotos que se quejan o a los que nos quejamos a veces de la política que ha explicado Piero Taramaso, que es lo que ha explicado es de los que nos quejamos precisamente, pues en evidencia. Entonces yo no estoy de acuerdo, pero cada uno puede hacer lo que quiera y ya está. Pero como YouTube es libre, pues aquí estamos nosotros para hablar también de esta entrevista, ¿de acuerdo? Eso es lo que ha pasado, ¿vale? Vale, entonces, he hecho un hilo en Twitter, porque hoy estaba viendo el vídeo, ¿no? Y iba haciendo cosas, digo, hostia, si esto lo he dicho yo, si esto lo he dicho yo. ¿Sabes aquello que dices, hostia, esto lo hemos dicho? Los que escucháis el canal muchas veces y habéis visto el vídeo de Manuel, yo no voy a poner cortes del vídeo de Manuel, sabéis que nunca pongo cortes de nada, porque me gusta que la gente vaya y lo vea. Primero yo os recomiendo, los que no habéis visto el vídeo, que lo veáis, y los que habéis visto vídeos de aquí del canal, me digáis si realmente muchas cosas las que ha dicho Piero Taramaso nos han dicho aquí, ¿de acuerdo? Nos han dicho aquí. Cosas que ha dicho Piero Taramaso que son, para mí, claves para entender que esta política de neumáticos afecta demasiado al campeonato del mundo, cosa que no han dicho en esta entrevista, ¿vale? Sí, una entrevista por sistema, sí, exacto. Sí, la aerodinámica, sí. Ahora vamos a ver todo esto. Vamos a ir por partes. ¿Vale? Y voy a poner yo aquí mi hilo de Twitter. Voy a poner por aquí, ¿vale? Mi hilo de Twitter que he puesto hoy. Vaya, hombre. Que he puesto esta mañana, ¿de acuerdo? Perdonadme, porque no sé por qué. Se me ha quitado, ¿vale? Aquí está el hilo de Twitter, ¿vale? De entrada, lo que ha pasado es el primer tema que ha salido. Bueno, el vídeo son dos partes, ¿de acuerdo? La primera ha sido un poco más
más light, y esta ha sido un poco más técnica, ¿de acuerdo? Yo recomiendo sobre todo la segunda, ¿vale? La segunda. Entonces, lo primero que ha dicho Piero Taramaso es una cosa que hemos dicho en el canal varias veces, y es el por qué el sobrecalentamiento del neumático delantero, ¿de acuerdo? Aquí estáis poniendo ya en el chat que son las alas, que es el hotshot y no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? ¿Sabéis que hace, bueno, sabéis, claro que lo sabéis, ¿no? Sabéis que hace unos años, en el 20, hubo una nueva carcasa trasera, ¿no? Que tenía un comportamiento diferente. No vamos a entrar a explicarlo ahora, porque ya está más que explicado y a la gente no le gusta, ¿no? Que lo repitamos. Pero, ¿qué pasa? Que el delantero no se cambió, ¿de acuerdo? Entonces, ese neumático, ¿qué hizo? Hizo que se mejorase mucho el paso por curva, pero el neumático delantero era el mismo, de tamaño y de medidas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué decíamos en el canal? Hombre, claro, si tú cambias el neumático trasero y tienes más superficie de contacto, que ahora lo vamos a ver aquí, y permite ir más rápido por curva y más tiempo inclinado, el delantero, si es igual de tamaño, pues se queda corto, ¿no? Entonces hay que darle más volumen o más tamaño o lo que sea, ¿no? Pues es exactamente lo que ha dicho Piero Taramaso, que están trabajando en un neumático delantero para el 25, año 25, con una carcasa pues o más gorda o más ancha o lo que sea, ¿de acuerdo? Más rígida para que soporte eso. Entonces, si ahora ya estamos con el trenecito, y esto es una cosa que repito desde el otro día que hicimos el análisis del neumático delantero que saldrá el año que viene, que ya habrá una pre-mejora, ¿no? Una mejora previa para el año que viene, que es un neumático que mantiene la forma y las medidas, pero el compuesto es más reforzado, dijéramos, es más duro, manteniendo el grip, o sea, es un compuesto duro, de la gama duro, pero con un grip de 1,5, dijéramos, para que nos entendamos, ¿de acuerdo? Entonces, eso ya entra el año que viene, ¿de acuerdo? Pero mientras hacen eso, están ya trabajando en un neumático para 2025, 25. Vale, bueno, primer argumento que dijimos aquí, ¿no? Que el neumático, el delante, debería crecer también. Si el de atrás crece, pues el delante proporcionalmente. Al final, vosotros sabéis que los neumáticos están diseñados, ¿no? El de atrás y el delante, pues proporcionalmente para que rindan igual. Si tú crece el de atrás y el delante no crece, ¿de acuerdo? Porque crecer, hablo de la superficie de contacto, ¿de acuerdo? Entonces, la superficie de contacto del delantero está soportando proporcionalmente más porque el trasero tiene más, o sea, es muy fácil de entender, o sea, que esa es una cosa de las que ha confirmado Piero Taramaso, ¿vale? El tema es que a mí lo que me sorprende es que él diga ahora, no es que me sorprenda, ¿no? Y lo entiendo, ¿no? Que diga que son 2 años para desarrollar un neumático, ¿de acuerdo? Vosotros sabéis que yo cuando digo que Marc Márquez se benefició, es que, a ver, lo digo entre comillas, de las políticas de neumáticos, era porque había lío. Y como había lío, el lío y Márquez se llevan muy bien, ¿de acuerdo? Entonces ahora mismo Taramaso está verificando eso de otra manera, porque lo que está diciendo es que no se puede introducir cambios bruscos de carcasas. ¿Por qué? Porque a los pilotos les fastidias todo, ¿no? Claro. Entonces, ahora mismo estamos en una situación sólida, ellos están en una situación que, bueno, tienen un neumático que funciona y tienen que mejorar el delantero porque tiene una base que funciona, entonces se pueden permitir el lujo de estar 2 años. Pero ¿qué pasa cuando llega Michelin en el 16? No se pueden esperar 2 años. No se puede esperar 2 años, ¿no? Si traen algo que no funciona, tienen que cambiarlo. Entonces, 16, 17, esto lo habéis escuchado 25.000 veces en el canal, se dedicaron a hacer cambios en carcasas, en todo, amargando la vida a todos los pilotos de MotoGP, ¿vale? A todos, siendo Dovi y Márquez los que menos les afectó por méritos propios, pero la realidad es esa, y Taramaso hoy ha confirmado de otra manera que ahora no se pueden hacer cambios drásticos porque le fastidias la vida a los pilotos y a los equipos, porque las puestas a puntos cambian, las adaptaciones cambian, los pilotos no encuentran los setups, es una locura, pero esto pasó. 16, 17 y 18, yo me acuerdo, la última, el 18, me acuerdo de esta, yo me acuerdo que estaban en el test de Qatar, 18, y estaban las dos Yamaha en la miseria, pero en la miseria, ¿eh? Estaban Márquez, Rossi y Maverick, el 18, con problemas de desgaste en el flanco. Cuando la moto iba tumbada, la Yamaha, que es la que más tiempo permanece tumbada, el neumático se las degradaba mucho. Eso fue el test de Qatar, ¿de acuerdo? 3 semanas más tarde, en la carrera de Qatar, se presenta Michelin con una carcasa reforzada del flanco derecho.
ahí, de, flanco, de los flancos, ¿de acuerdo? Casi gana la carrera Valentino, ¿de acuerdo? ¿Ok? ¿Ok? Otra cosa que... Bueno, espérate un momento, otra cosa no. Vamos a repasar cosas que han pasado, Michelin, porque es que tú te vas a... Tú te vas a Google, ¿sabes? Y en Google es que no hace falta navegar mucho. Tú pones carcasa Michelin, MotoGP, y te salen una de noticias, tío, que son, pero realmente impresionantes, ¿no? Lo que decía de la carcasa, ¿no? Por ejemplo, esto lo explicaba Forcada, ¿no? Por ejemplo, mira, para que veamos un poco la situación que he dicho de los beneficiados por méritos propios, porque al final tu estilo es el que es, y si esa situación te beneficia, pues ole tú, porque es tu estilo o tu habilidad también, eso es así, ¿de acuerdo? O sea, no es que se lo hicieran expresamente para que ganase Márquez, ni mucho menos, nunca he dicho eso, ¿vale? Pero la situación es la que era, ¿vale? Yamaha no tiene la moto acabada de 17, atención, porque está a expensas de saber cuáles serán los neumáticos del año que viene. O sea, pero es que noticias estas, si te vas al 16-17, está así, tío, está así a internet, ¿eh? De cambios y de locuras y de decisiones y de cambios de última hora y de uno que se queja. Fueron 3 años realmente de locura, cuando ahora estamos en el 22 y para cambiar una carcasa delantera van a estar 2 años, ¿de acuerdo? O sea, tú imagínate para llegar a donde estamos lo que hemos tenido que pasar, ¿eh? Lo que hemos tenido que pasar, ¿vale? O sea, aquí hay un perfil diferente que sobre el papel tendría que ser el neumático del año que viene. Lo han traído para el Gran Premio y también estará en el test. Es un neumático que ya probamos en el entrenamiento de Breno, tal, ¿vale? Fue bien, pero solo en un circuito. Bueno, aquí está claro que están diciendo que en un circuito no se puede probar, que hay que darle más tiempo y tal, ¿vale? O sea que ya está, es más al lío. ¿Vale? Esta es una, pero es que hay un montón, ¿eh? Mira, por ejemplo, esta, es que tengo aquí varias. Esta de aquí, ¿cuál es esta? Los nuevos Michelin, revoluciona MotoGP, ¿habrá sorpresas? Esta es de febrero del 20. Mira, esta de aquí, para los que a veces me escucháis hablar de la carcasa trasera, que casi en ningún canal hablan de, bueno, creo que ninguno hablan de esto, ¿vale? Aquí hablan de la carcasa trasera del 20. Esto es la información de la carcasa trasera del 20, ¿de acuerdo? Que aquí sí que hubo unas pruebas, a los pilotos les gustó, vale. Entonces, palabras de Taramaso, entrecomillado de Taramaso, La característica técnica más fácil de explicar es que cuando la moto está inclinada, el área de contacto con el asfalto es mayor, ¿vale? Es algo que hemos dicho en el canal siempre, a más superficie de contacto con la moto en inclinación. La moto se hace más tosca, es más difícil de girar porque está con más superficie mordiendo, tiene más mordedura en el asfalto, ¿vale? ¿Ok? Atención, lo que dice, atención. Esto se traduce en que cuando abres gas para salir de la curva, en la zona de tracción hay mucho más agarre. Palabras de Taramaso. Hemos visto que algunos pilotos y motos han trabajado muy bien con esta nueva carcasa, con buenas sensaciones y puesta a punto óptima. Otros van a... Ojo, otros van a necesitar trabajar más. Los pilotos deberán modificar su estilo de pilotaje. O sea, Taramaso, este que ha salido en el canal de Manuel Pecino, se permite el lujo de salir aquí en los medios diciendo que los pilotos deberán modificar su estilo de pilotaje. ¿Vale? Estamos con lo de Márquez, ¿no? Es que yo, claro, yo cuando digo que Márquez, el estilo, no sé qué, y me caen hostias por todos lados, es que lo dice Taramaso. Estas son palabras de Taramaso, ¿vale? Y las motos deberán adaptar las suspensiones. Bueno, esto es normal, ¿vale? Suspensiones y tal, y suspensiones y chasis para compensar el agarre que ofrece el neumático, ahora mucho mayor. O sea, hay que tener... o sea, la Federación Internacional de Motociclismo, es que no sé qué tarda en un tío que dice esto, automáticamente decir, oye, si esto es así, este neumático lo dejas en tu casa. O sea, es intolerable que traiga un neumático de estas características y el propio fabricante esté diciéndole a los pilotos que han de cambiar su estilo de pilotaje, pero ¿en qué cabeza cabe, tío? O sea, mira, a mí me podéis, por lo de Marc Márquez, por ejemplo, es que Marc Márquez es el ejemplo más claro. Marc Márquez está cambiando su estilo de pilotaje porque a Michelin le ha salido de las cojones, tío, es que es así. Y lo dicen tan anchos, tío. Es que me parece
Me parece brutal que estemos en una situación en la que Michelin puede hacer lo que le dé la gana y nadie se puede quejar. Y encima, en YouTube, hagan entrevistas a Michelin y se blanquee todo esto y encima se hagan como víctimas, tío. Es que es muy fuerte, tío. O sea, yo realmente no sé Márquez, bueno, Márquez es sistema total. O sea, Márquez es sistema. Él sabe lo que hay y punto. Y ya está. Pero esto es intolerable, tío. Esto es intolerable. Márquez está pasando toda esta mierda de la caída. A ver, la caída viene por esto. La caída viene por esto. ¿Vale? Porque Márquez era el que estaba más a las antípodas de este pilotaje, de este estilo y de esto que dice. ¿Vale? Márquez estaba en otro mundo, ¿vale? Estaba en otro pilotaje, en otra moto. ¿De acuerdo? Y os acordáis que hubo un test en Qatar 1 y Márquez no iba. En el 20, en el test de Qatar, Márquez no iba. No iba bien en el test. Fue en el último cuarto de hora, ¿de acuerdo? El último cuarto de hora que salió hizo un tiempo, que no sabemos qué puso ahí en esa moto. Que lo he preguntado 1000 veces y yo creo que puso la carcasa antigua para comparar. Yo creo que la puso, ¿de acuerdo? Que no lo sabremos nunca, ¿de acuerdo? Le pregunté a Oscar Aro en el Revival y no lo dijo. Pero es increíble que a mí me ataque la gente por decirlo de Marc Márquez de hace unos años, del estilo, todo eso, y este tío diciéndolo de manera oficial, declaraciones suyas, entre comilladas, ¿vale? Y encima se pase por alto, tío. Yo realmente, no sé vosotros cómo lo veis, tío, pero Superbikes no funciona así. Tú imagínate Superbikes que meten este neumático trasero y Bautista no puede pilotar ya como pilota. Tío, qué poca vergüenza, ¿no? Eso es lo que está haciendo Michelin y eso es lo que yo me quejo, tío. Y me parece increíble que nadie se ponga las manos en la cabeza. Bueno, me parece increíble que Michelin encima tenga un contrato con Dorna diciendo que no se puede hablar de Michelin. Es que es muy fuerte, tío. Realmente, tío, y encima lo que es fuerte es que me ataquen a mí por decir esto de Márquez, cuando es una puñetera realidad, ¿sabes? ¿Vale? Pero bueno, esto es Michelin, esto es la política que yo quiero cambiar, que yo creo que se debe cambiar el Mundial de MotoGP, ¿de acuerdo? Pues estamos todos en una situación en la que es que se escuchó la entrevista de Vecino, la obsesión de Taramaso, obviamente dice que no le importa quién gane, que eso hasta ahí correcto, ¿de acuerdo? Pero lo que ellos quieren es mejorar los tiempos, ¿de acuerdo? Su obsesión es decir, estamos mejorando los tiempos. ¿A costa de qué? Me da igual, pero hemos mejorado los tiempos. Eso es lo que quieren ellos. Y van a hacer lo que haga falta para seguir avanzando en tiempos, ¿de acuerdo? Aunque se carguen al motociclismo. Aunque salga un tío que pilote como el rayo con estos neumáticos, a ellos ya estará bien. Ellos lo que quieren es bajar los tiempos. Ya está. ¿De acuerdo? Entonces, esa es su prioridad. Luego, que todo el mundo le vaya bien el neumático. Pero eso es muy difícil. Bueno. Yo creo que su política es la que hay que derrocar, ¿sabes? Echar a esta gente, porque lo que viene aquí es hacer daño a las motos. Viene a hacer daño, ¿vale? Eso es lo que creo. Bueno, Márquez es literal, Márquez. La caída de Márquez de Jerez, la del brazo, fue por culpa de este neumático, ¿vale? Márquez ha ido así toda la vida. Y esa derrapada de atrás, 2 veces, la primera que se salió y la segunda que se cayó, no le había pasado nunca. Nunca. Le pasó una vez, creo que en Sepang, detrás de Fabio Quartararo, que sale con un neumático frío, por bestia, pero no tiene nada que ver, ¿eh? Era la vuelta, no sé cuántas vueltas llevaba ya de carrera, dejó gas, además le pasó cuando bajó 4 o 5 décimas, cogiendo aire después de Maverick, porque ya sabía que Maverick lo pasaba y ya era segundo, ya primero no iba a ser, ¿vale? Y la moto le derrapó, ¿de acuerdo? Después, cuando volvió Marc Márquez, cuando empezó otra vez el 21 con este neumático, se siguió cayendo y, bueno, tuvo muchos problemas. Al final acabó ganando. Acabó ganando con la moto pequeña, ¿vale? Pero es que lo más fuerte es que estos señores de Michelin, en Mandalika, otra vez a Marc Márquez, que yo fui de los que más lo defendí, mientras todo el paddock estaba diciéndole que Márquez se calmase. O sea, el discurso del paddock fue, Márquez, cálmate. Y yo estaba diciendo, no, lo que tiene que hacer Michelin es tener un neumático que toca. Lo que hizo Michelin en Mandalika, después de decir aquí que se necesitan 2 años, porque las motos y los estilos, lo que hizo en Mandalika fue otro atentado contra los pilotos. Es que hay que decirlo así, un atentado contra los pilotos. Y Marc Márquez acabó otra vez con lo de la visión, Y se podía haber roto todo Marc Márquez en esa volada, O sea, por otra negligencia de esta gente, ¿vale?
Y aquí se trae a esta gente a un canal de YouTube a blanquearlos y a llamar detractores a los demás, tío. Es intolerable, tío. Intolerable, tío. Bueno. Otra cosa que no estoy de acuerdo con Manolo y con esta entrevista. A ver, detractores. Espero que Pecino coja el móvil y vaya a Carlo Pernat, que es amigo suyo, le diga que es un detractor, ¿vale? De neumáticos, ¿vale? ¿Vale? ¿Por qué? Vamos a leerlo. Esta la voy a leer porque es de mi amigo, la cabe. Esta, vale, ¿sabéis lo que pasó en Argentina, no? Hace unos años, creo que fue en el 17, creo, esto, En Argentina había un neumático más duro y tal, que tenía que llegar, que no llegaba y no sé qué pasó, ¿no? Y bueno, como no había tiempo para probarlo, unos querían probarlo, otros no querían probarlo y tal. Vale, entonces aquí, este ejemplo lo he puesto muchas veces en el canal, ¿vale? Pero no había encontrado la noticia y ahora la he encontrado en Moto1 Pro y vamos a comentarla. Sabéis que siempre cuando yo hablo de la fabricación del neumático, el diseño, ¿no? Cómo diseñas un neumático para que le vaya bien a todos los pilotos. Sabéis que ahora no está Pedrosa, pero cuando estaba Pedrosa y estaba Loris Baz, pongo estos dos ejemplos porque son el más alto y el más bajo, tú tienes que hacer un abanico de neumáticos para que funcionen todos, ¿vale? O sea, tienes que buscar un neumático que le funcione a Pedrosa y a Loris Baz. Y eso es imposible, ¿de acuerdo? Entonces ese abanico, cuando tú tienes esos dos extremos, ¿no? Que son Pedrosa y Loris Baz, por peso y tamaño, tienes un conflicto muy grave ahí, ¿vale? No puedes hacer un neumático para todos porque es casi imposible, ¿de acuerdo? Entonces, yo siempre decía una cosa, decía en el canal, a raíz de esto, y de sentido común, yo decía, ¿a quién hará más caso a la hora de diseñar un neumático? A quien más peso tenga en el paddock, y eso es así. Aunque diga que no, Taramaso ha dicho que él escucha a todos los pilotos, a todos, y del discurso de todos, o sea, de los 30 y pico, los 20 y pico, 20 y pico, a raíz de eso hacen un neumático. Y yo pregunto, ¿todos los pilotos van a decir a Taramaso lo que hace falta? ¿O van 4? ¿De acuerdo? Porque aquí esta noticia, ¿vale? Lo explica muy bien la CABE. Aquí lo explica. Mira, vamos a leerlo un poco esto, ¿vale? Porque esto ya hace tiempo ya, ¿vale? ¿Ok? Esto es lo que pasó en Argentina, ¿de acuerdo? Para que veáis a lo que me refiero y lo que dice Pecino con Taramaso cae por su propio peso porque aquí se vuelve a decir, ¿vale? Entonces, la coma de la discordia no llegó al circuito hasta el viernes por la noche y antes los pilotos que asistieron a la comisión de seguridad decidieron que no se probara, que no había tiempo y, en definitiva, que ellos no son pilotos probadores, ¿vale? Lo que decíamos, en el 16-17 tenemos en cuenta, es fijo que los cambios eran siempre, ¿vale? Había siempre cambios y eso alteró la competición y le dio alas a los pilotos pues que más improvisaban o que tenían un estilo más stop and go o lo que sea, ¿de acuerdo? Que en general eran Dovi y Márquez, ¿de acuerdo? Nicolas Goubert, máximo responsable del suministrador francés, acató el veto y declaró que lo comprendía, pero dejó el recado que fueron varios pilotos los que le pidieron, tras la carrera de Qatar, varios pilotos, los que le pidieron, o sea, es que al final, quien no llora no mama, eso que dicen, ¿no? Si tú eres un tío que sabes que puedes influir y vas allí, ¡pam!, y machacas y machacas y machacas, al final te hacen caso. Es que es así, es que somos todos así, tío, ¿sabes? Es cierto que empezaron a demandarlo Rossi y Iannone. O sea, este cambio vino porque Rossi y Iannone lo pidieron. ¿Ya está? Es que lo está diciendo aquí. Pero todos los pilotos Honda también más tarde. O sea, Rossi y Iannone lo piden. Y luego Honda. No están escuchando al último de la fila. No están escuchando al último. Es que el último igual tiene otros problemas y no está para los neumáticos. ¿Me entiendes o no? Están escuchando a los de adelante. A los poderosos. A los top. Es que es así, tío. Es que es lógico. Es que además es lógico. Esto genera un ambiente. Mira, esto es muy guay, ¿eh? Esto genera un ambiente enrarecido en el paddock y salió la figura del siempre polémico Carlo Pernat, que acusó a los pilotos españoles de pretender eliminar las posibilidades de mejora de los italianos, ¿de acuerdo? Que esto es lo que expliqué yo en el vídeo, ¿vale? En los vídeos, ¿no? Incluso se refirieron al clan andorrano tras la visita de Viñales al Museo de Lorenzo. Alex Espargaró estalló en Twitter y cargó contra Pernat. O sea, Pernat lo vendió de una manera. O sea, él decía que desde España las peticiones de Rossi y de Iannone, Michelin hacía caso y que por favor no hicieran tanto caso, ¿de acuerdo? O sea, tú fíjate
en la guerra en la que estamos, para que luego digan que hay detractores que dicen que los neumáticos se fabrican para uno. Es que es así, es así. O era así, ¿de acuerdo? O sea, no me digáis que influye el mismo Valentino Rossi que Loris Baz. O que el hijo del circuito de Breno. ¿Vale? O sea, ¿influye lo mismo? No. Rossi se fue en su camión. En este año, me acuerdo, que hubo un gran premio en Austria, ¿de acuerdo? Que cuando acabó el gran premio, que Lorenzo, a raíz de este endurecimiento de carcasa, Lorenzo se quedó tirado, Lorenzo no lo calentaba el neumático, ¿de acuerdo? A raíz de esto, me acuerdo que Pedrosa, en Austria, en este gran premio que estoy hablando, en recto, se caía, porque no calentaba los neumáticos, y Puig le decía que más cojones para calentar el neumático, tírate más al principio, y Dani no podía, es que no lo calentaba el neumático, en recto se caía, y Lorenzo se pasó todo el verano entrenando supermotar para cargar con el neumático delantero, y en esa carrera, aún así con este neumático, ganó a Rossi, que hizo tercero Lorenzo y cuarto Rossi, me acuerdo, y Rossi se fue a su camión a tener una reunión de urgencia con Michelin. O sea, ¿qué me estás contando, Taramaso? Claro que influye más un piloto como Rossi como Márquez, es que solo faltaría. Así que, Abraham, Karel Abraham. Así que no estoy de acuerdo en casi nada de lo que... O sea, lo que ha hecho Taramaso es plasmar su política de neumáticos y decir que es buena. La política es correcta, lo que ha dicho Taramaso es correcto, la política lo que hace es correcto, o sea, es verdad, pero no es buena. Y lo que tenemos que hacer desde el otro lado es intentar combatir eso con argumentos y con ejemplos, ¿de acuerdo? Para que eso cambie y no estemos como estamos. Una situación en la que estamos haciendo todo el día vídeos de Márquez diciendo que nos adapta al estilo trazador, no sé cuánto. Es que es agotador hasta para mí hablar de siempre lo mismo, ¿sabes? Hostia. Taramaso, tal, el canal aumenta, vale, superficie de contacto, ya hemos hablado, aumenta la trasera, no la delantera, el delantero no aguanta la presión. Se dice que son las alas y el hold shot. Alas ya habían antes, alas habían el 16, 17 y 18, y más carga que ahora. Lo que pasa, es que lo he dicho 20 veces, es que el pase por curva ha mejorado con la carcasa trasera, y lo que tú estás haciendo es mantener el delantero más tiempo inclinado y con soporte, ¿de acuerdo? Más tiempo. Y luego el hold shot, es que siempre sale con el hold shot se activa 2 veces por circuito, ¿vale? Se activa 2 veces, ¿entiendes? Y no había problemas de temperatura en el 2021. En el 20 llegó la carcasa, pero las motos aún no habían evolucionado. Empezaron a evolucionar Ducati, atención, Ducati, gracias a Zarco, empezó a evolucionar a mitad del 21, ¿vale? A mitad del 21 empezó Ducati a ser otra vez una moto competitiva, ¿de acuerdo? Porque tenían la moto de Dobby y el ADN más stop and go Ducati. Y Lorenzo empezó a cambiarlo con el neumático viejo, pero con el nuevo Ducati estuvo en la miseria unos meses. Y tardaron 6 o 7 meses en arreglarlo, ¿de acuerdo? O sea que no es solo la aerodinámica, ya había aerodinámica en el 16-17 con más carga y no había problemas de temperatura. Lo que pasa es que el neumático delantero está más tiempo inclinado, o sea, el neumático delantero cuando coge temperatura es cuando está inclinado, no cuando está recto. Y si tú estás más tiempo inclinado y tú mejoras la entrada en curva inclinado, porque sobre todo lo que ha cambiado mucho es la entrada en curva. Antes entraban Dobby y Marc hasta adentro, frenando, giraban y levantaban la moto. Y ahora ya entran tumbados, generando una presión en la rueda delantera brutal. Entonces, eso es lo que ha cambiado. Entonces, y esto lo dijimos con Tesoro muchos días. Lo dijimos a principio de temporada. Ojo a Suzuki y Yamaha, que son las motos que más dibujan la curva y son las más propensas a tener problemas de temperatura al delantero, porque son, dentro de esto, las que más penalizan con esta política son Yamaha y Suzuki. Y se ha demostrado durante todo el año que son los que más problemas han tenido de presión delantera. ¿Por qué? Porque no tienen más armas que entrar en curva a fondo. Y ya está. Y Quartararo no se puede quejar de Michelin, y lo que le ha pasado todo el año es eso. O tenía problemas con el trasero que era muy blando, o cuando iba bien el trasero, el delantero no aguantaba la presión y le subía. Es lo que le ha pasado a Quartararo todo el año. Por eso piden otra moto, porque los neumáticos no van a cambiar, ¿vale? Las motos más trazadoras son las que más
lo tienen que sufrir. Vale, aquí es lo que explico, ¿vale? El whole shot. Claro, si corres una media de un segundo más rápido por vuelta, o sea, es que a ver, ¿cómo no va a aumentar la temperatura del delantero? Si tú hacías una carrera en el 20, en Jerez 20, el año que se cayó Márquez, creo que eran 27-20 que se corrió, 27-23, algo así. Si lo queréis verificar, 27-20, ¿vale? Pues cuando ganó Pecco el año pasado o este año, hizo 27-0-0, 22 segundos más rápido. ¿Pero qué me estás contando? Claro que si el neumático es el mismo, es igual, y tú le das en un segundo más por vuelta, en Jerez, pues claro que no aguanta. ¿Estás mejorando el ritmo de carrera 20 segundos? Por eso Márquez, hablamos de Márquez de esta carrera del 20, que la gente, no, es que Márquez, sí, pues una carrera lenta, ¿de acuerdo? Lenta. Fue una carrera muy lenta. Ahora se corren 27 pelados, ¿de acuerdo? 27 pelados, son un segundo más por vuelta rápido, es que es una locura, un segundo por vuelta, con la misma moto, la moto no ha cambiado, ¿vale? O sea que... Y luego, a los que me atacáis por lo de Márquez, espero que ataquéis también a Taramaso, ¿vale? Porque Taramaso ha dicho, atención lo que ha dicho, que el nivel de parrilla es mucho más alto ahora que antes, pero es que el motivo es porque lo que he dicho al principio. O sea, que es que todos los argumentos que he dicho durante estos años, todos, Taramaso aquí los verifica. Los neumáticos del 16-19 solo funcionaban para Márquez y Dovi. No lo ha dicho literal, pero ha dicho Taramaso que ahora hay más nivel porque la gente entiende más los neumáticos. Es que es brutal. O sea, ahora todo el mundo entiende los neumáticos. ¿Qué pasa? Pues que ahora todos van rápido. Y antes, entonces, si ahora Taramaso dice que todos van más rápido y todos entienden los neumáticos, antes ¿no? La pregunta es, oye, ¿y entonces antes quién entendía más los neumáticos, no? Pues ya está. Pues tampoco se ha preguntado. Vale, otra cosa que hemos dicho en los análisis de los sábados, creo que esto lo tendréis en mente, es lo de las FP4s, ¿no? De darle vueltas al neumático. ¿Cuántas veces hemos dicho en los análisis del sábado que no es lo mismo hacer 20 vueltas que 10 y 10? Que el problema del neumático no es el desgaste en sí, que se desgaste la goma, sino que se sobrecalienta y se pasa del rango y deja de funcionar. Si tú estás 10 vueltas y sube temperatura, paras y le das 10 vueltas más, no es lo mismo que 20 vueltas juntas. Pues entonces Michelin lo que ha hecho este año, para el año que viene, es cambiar una sesión de entrenamiento, que será de 1 hora y cuarto, creo que es más de 1 hora, para que la gente también pueda darle 20 vueltas seguidas al neumático y realmente probar el desgaste o el rendimiento del neumático. El desgaste no quiero decirlo porque no me gusta decir desgaste, sino el rendimiento del neumático en acumulación de temperatura durante 20 vueltas, ¿vale? Que siempre que hacemos los análisis decimos, bueno, decían en la tele, bueno, es que ha dado... ha hecho el tiempo con 25 vueltas al neumático. Digo, es que no tiene nada que ver, porque si ha salido con 15 vueltas y le ha dado 10, es que no tiene nada que ver. Entonces luego en carrera las cosas no iban bien, porque el que había hecho un buen tiempo con 25 vueltas al neumático venía de darle, partida con 10 desde boxes, entonces no valía para nada, ¿sabes? Bueno, por ejemplo, mira, esto en Fórmula 1 no pasa tanto. En Fórmula 1 solo un idiota diría que Verstappen gana solo por su coche, ¿vale? ¿Ok? Esto ya sabéis por qué lo digo, ¿no? Por lo que pasa en MotoGP, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues en Fórmula 1 se habla de todo, de neumáticos, de desgaste, se entienden las cosas. Y en MotoGP estamos como estamos, porque aquí lo que nos hacen es meter a este tío en los canales de YouTube y en las noticias con su discurso y sin nadie que le rebata nada, tío. Entonces la clasificación luego es, inasumible, ¿de acuerdo? Y nadie explica por qué. Y si lo explica, eso es un detractor. Qué fuerte, tío. Además, no ha preguntado ni por los compuestos, ni por qué. Otra cosa que hace mal Michelin es, a veces se equivoca, a veces no, bastantes veces se equivoca en la predicción del fin de semana, ¿vale? Y lo hemos dicho en algunos grandes premios. En Austin lo dijimos. Creo que Austin fue el ejemplo de que lo hizo bien, ¿de acuerdo? En Austin, creo que... A ver, en Austin 2021, todo el mundo fue con el duro delantero, ¿de acuerdo? Si todo va con el duro, ¿qué te dice a ti eso?
que igual te falta dureza, ¿no? Porque si tomas con el duro, ya no dejas que nadie elige medio o duro. Si tomas con el duro, quiere decir que el que quería medio le va a venir el duro. Y al que quería duro, ¿qué le das? Nada. Y eso nadie lo critica, nadie. Y hay pilotos que necesitan medio y pilotos que necesitan duro. Y cuando tú traes 3 neumáticos, blando, medio y duro, y todo el mundo va con el duro, es que te has equivocado. Es que no hay más. Entonces, ¿qué haces? Al siguiente año, como el neumático teóricamente es el mismo, ¿qué haces? Bueno, pues, coño, el medio lo pongo, el duro hago que es medio y traigo un duro nuevo, ¿vale? O sea, repito, el duro del 21 pasa a ser el medio, y traigo un duro nuevo, entonces abro el abanico para que todos vayan bien. Esto es el sentido común. Pues esto en varios grandes premios no ha pasado. No ha pasado. En algunos ha pasado, creo que Austin pasó, pero en muchos no ha pasado. Entonces, ¿quién critica esto? Cuando Quartararo necesita uno más duro delantero y todo el mundo va con el duro, ¿a Quartararo qué le das? Quartararo, ¿qué le das? Y esto tampoco se me pregunta. Es que hay tantas cosas que preguntarle, ¿vale? Hostia. Y realmente ha hecho ahí una exposición, tío. Bueno, ha hecho una promoción, ¿sabes? Bueno, por cierto, voy a hacer un alto del camino. Dejarme hacer un alto del camino. Y voy a agradecerle a Tony Martínez Alcalá un detalle que ha tenido conmigo. Que sabéis que los que me hacéis mensajes privados y los que me enviáis cosas, siempre lo agradezco en directo, os doy lo agradecéis en directo. Y Tony Martínez Alcalá, me ha llegado tu paquete, gracias, te lo agradezco y lo voy a hacer el unboxing aquí en el directo, ¿de acuerdo? Y luego te lo pondré en YouTube y lo verás, ¿vale? Detalle de Tony Martínez Alcalá, ¿vale? Lo voy a abrir aquí en directo. Esto es 2022, un buen patrón, competencia oficial MotoGP Unlimited. Es el DVD de MotoGP Unlimited que me ha regalado Tony Martínez Alcalá, al cual agradezco un montón y a que agradezco siempre los mensajes que él también me envía a veces y muchos me enviáis. Sobre todo estos días que me han dado caña en Twitter, que ahora sí que lo comentamos también, que hasta me han amenazado en Twitter, medio amenazado, que al final ha sido una parida, ¿vale? Pero hay muchos que al revés, valoráis lo que hacemos en el canal. Y aquí está el pedazo de regalo de Tony Martínez, al que le agradezco un montón y al que te doy una. O sea que voy a acabar de abrirlo. Vale, aquí está. ¿De acuerdo? Aquí sale Márquez, Quartararo, Viñales, Rossi, Pecco, Mir. Ay, que se me cae el disco, ¿vale? Vale. Y, ostras, pero ¿cuántos DVDs, tío? Está plagado de DVDs, tío. Ahí hay un montón. Madre mía, tío. Es que no, se caen, pero es que está lleno de DVDs, tío. Se caen aquí. Madre mía, tío. Madre mía, qué regalazo, tío. Pues nada, Tony, gracias. Y esto mola mucho, tío. Mola mucho y te lo agradezco un montón. Aquí está la ristra de DVDs, que hay 1, 2, 4, 6, 7 DVDs, ¿de acuerdo? Y lo voy a poner aquí en la librería de regalos. Me lo voy a poner ahora, para que ya quede... A ver si... Vale, voy a poner aquí unos días con la botella de Full Flat, con el casco de Benjamín, y la voy a poner aquí. ¿Vale? Tony, pues gracias. Gracias. Vale, chat, vamos al chat. Lo he puesto en Twitter y aprovecho el hilo que estamos en el vídeo de Michelin para también empalmar con las preguntas de Marc Márquez. Todos los que seáis marquistas, todos, y me hayáis dicho en Twitter todo lo que me habéis dicho y cosas que me decís y tal, tenéis la oportunidad aquí, en directo, de preguntarme lo que os dé la gana sobre Marc Márquez, sobre el pilotaje, sobre todo, neumáticos, lo que queráis, para que veáis que no soy anti-Márquez. Os digo, estoy un poco cansado de que siempre igual, pones algo de Márquez en Twitter, algo que ponga en duda la situación actual, ¿no? Porque la gente
dice, no, Márquez es el mejor y punto. Digo, bueno, a ver, ahora hay otra situación, analicémosla. Nadie ha dicho nunca que Márquez no va a ganar el Mundial, nunca. Yo, de hecho, lo puse como candidato, después de lo que hizo el 21, y nadie está diciendo que es ni mejor ni peor. Estamos en una situación que es la que es, y hay que respetar lo que es como se respetó cuando él estaba ganando, que era otra situación que la hemos descrito aquí con Michelin. La hemos descrito con las palabras de Taramaso, con palabras de Piero Taramaso, ¿eh? O sea, que no lo he inventado yo, ¿vale? O sea, aprovecháis y todos los que queráis decirme algo sobre Márquez, sobre alguna cosa que hayáis leído que no os haya cuadrado. Oye, esto que has dicho en Twitter, ¿eso qué es y por qué lo has dicho? Tenéis el momento para preguntármelo en directo y os contestaré a todo lo que vea, prometo contestaros, ¿vale? Y si tenéis algo de... si tenéis algo de preguntas sobre Michelin, pues también, sobre lo que hemos dicho, sobre la entrevista de Taramaso, la nueva promoción de Michelin que ha hecho en un canal de YouTube, que lo vuelvo a repetir. La gracia de las redes y de YouTube y de Twitch es tener otro discurso alternativo. Si tú te abres un canal de YouTube para decir lo mismo que dice DAZN y dice el Paddock, ¿qué sentido tiene? Si ya lo ves en DAZN, ¿no? Si dices lo mismo, si tú dices lo mismo, pues a mí me dicen, tú trae a un piloto al canal. Primero que no quieren, imposible. A algunos les pongo mensajes y ni me contestan, ¿de acuerdo? Ayer le puse un mensaje a un piloto, no me decía el nombre, y ni me ha contestado, ¿de acuerdo? Igual tiene un problema y no quiero tampoco decir nada, pero ni me ha contestado. Y antes me contestaba, ¿de acuerdo? Y ahora no me contesta. O sea, que primero que no quieren, y segundo, que si van a tener unas condiciones de su jefe de prensa para decir lo mismo que dice en DAZN. O sea, Quartararo ha estado en varios sitios entrevistando y ha hecho lo mismo en todos. ¿Para qué va a venir aquí Quartararo? ¿A decir qué? ¿A decir que estoy muy solo, con 8 Ducatis y que no puedo más y que soy una víctima? A decir eso ya lo he dicho 20 veces. O sea, yo para que me diga eso, que no vale la pena, ¿vale? Entonces, tú tienes un canal de YouTube o de Twitch, lo que tienes que hacer es dar tu opinión, tío. Para hacer lo mismo que hace el Paddock, ya ves tú qué gracia, es más difusión de lo mismo, ¿sabes? Esa es mi reflexión, ¿eh? Cada uno haga lo que le da la gana, ¿eh? Pero bueno. Primera pregunta, va. Esto es interesante, va. Yo soy marquista, pero no tengo Twitter. ¿Por qué crees que otros pilotos más mediocres pueden ir mejor con la Honda actual que él? Cuando a la vista está que los pilotos que en otras fábricas como Polo estaban años luz. A ver, la Honda actual ha dejado de ser la moto de Marc Márquez, ¿de acuerdo? Es una moto con unas cotas, unas medidas más estándares, más para todo el mundo, ¿de acuerdo? La moto anterior, la moto esa que dices tú que era de Marc Márquez, era la moto pequeña de Dani, que era la moto de Dani, que le fue bien a Marc Márquez y a Stoner, pero una moto pequeña, una moto singular, una moto que no le iba bien a casi nadie, le iba bien a Márquez, a Dani, a Stoner, a Bautista, a Simoncelli, a Kraslow porque era oficial y al final Kraslow sacaba algunas, pero la lista de pilotos que han fracasado desde el 2007 hasta ahora es demoledora. Hasta ahora no, sí, hasta ahora, ¿vale? Entonces la moto actual, Honda, ha hecho un concepto de moto normal, estándar, ¿vale? Ha hecho una Aprilia, ha hecho una Ducati, ¿vale? En medidas, dijéramos, ¿vale? Entonces Márquez se ve que le sobra moto. Y Márquez, cuando abría gas antes de salir de curva, se ponía así, me acuerdo. Si os fijáis cuando abría Márquez antes con la moto pequeña, los brazos, déjame quitar esto, los brazos Márquez los llevaba muy encogidos y salía como estilo motocross, ¿sabes? Se ponía más adelante con la moto, salía abriendo gas y se aguantaba allí y la retorcía. Ahora Márquez va así, tío. Y cuando sale de curva, es que la moto parece que le lleva a él, ¿sabes? O sea, que no es la moto de Márquez ya, ¿vale? O sea, que Márquez es un tío que tiene una impetus muy, muy bestia y es el tío que siempre saca su mejor resultado de una carrera, ¿vale? O sea, que le da igual si la moto va mejor o peor. Al final el tío se tira ahí y lo saca, ¿vale? Pero no le está yendo bien los resultados con esta moto, ¿vale? Lo dijiste que yo me recuerde de Pecco y D'Aleix. Vale. Este nuevo pilotaje, Abdul-Jabbar, está destacando otras cualidades de otros pilotos, ¿de acuerdo? O sea, tú tienes una lista de cualidades, Márquez tiene una lista de cualidades y Aleix y Pecco tienen otras, ¿de acuerdo? Con el reglamento actual, tú la lista de cualidades de Márquez pierde potencial y las de otros suben, ¿vale? Lo ha dicho Taramaso, cambio de estilo, Márquez ha de cambiar el estilo, coño, ¿vale? Entonces, pilotos que este reglamento les va de puta madre,
¿vale? Que son casi todos ahora básicamente, ¿vale? Entonces, puede explotar más su pilotaje. Entonces, es muy difícil decir, ¿cuál es mejor? Hombre, con este reglamento es Pecco, pero con el otro es Marc Márquez. Es que es muy diferente, es muy difícil, ¿vale? Xavier Badía, Luis, los pilotos no vendrán a tu canal porque a pesar de que eres muy educado, eres directo y sin filtro, y eso es difícil de afrontar. Sí, sí. Tampoco se lo pedía a muchos, ¿eh? Y mira, bueno, a pilotos, de hecho no se lo pido a casi nadie. Se lo he pedido a Márquez, o sea, a Márquez le he pedido entrevista a raíz de Repsol, y me han dicho que no. Bueno, me han dicho, no lo intentes, ¿vale? O sea, he hecho una petición, no ha sido una petición formal, he dicho, si presento petición, tiene alguna posibilidad bueno, de realizarse, de hacerse posible, me dice, no lo intentes. Tengo el no de Repsol a Marc Márquez, ya está. Y a Marc Márquez me gustaría entrevistarlo, a Marc Márquez, ¿vale? Por todo esto que hemos hablado, me gustaría ponerme delante de Marc Márquez y hablar con él y que nos explicase sensaciones y todo esto, estas diferencias de pilotaje, que nos lo explicase bien, tío, ¿vale? La cuestión es que las entrevistas que hacen parecen pactadas, no son pactadas, pero como ya se conocen, ya saben lo que se tienen que decir, ¿vale? Además fue amigo, vecino, es mi amigo, gracias. Tío, es que era un masaje en toda regla, tío, ¿sabes? Fue un masaje, ha sido un masaje en toda regla. No les deja Dorna que les entreviste Zúñiga, y sobre todo Michelin. Les da una piedra al que vaya contigo entrevistado, jaja, sería final de carrera de cualquier piloto. El problema, Luis, es que a veces, para defender a Pecco, empequeñeces o ninguneas a Marc Márquez, y eso te lleva a crítica feroz, y lo que es peor, te creas antipatía, incluso consigues el efecto contrario, ¿vale? Puede ser que cuando intento defender a Pecco, ¿de acuerdo?, parezca que quieras ningunear a Marc Márquez. No digo que no, pero lo que es muy injusto de Dan es que Marc Márquez, a ver, corregirme si me equivoco, pero yo lo veo así, que Marc Márquez diga que tiene serias dudas de que ahora esté ganando el piloto y no la moto. Hostia, ¿realmente, en serio, veis correcto que un campeón como Marc Márquez esté diciendo que el campeón del mundo de MotoGP este año es más por la moto que por el piloto? ¿Realmente? ¿Es justo? Después de lo que hemos dicho de los neumáticos, de cómo benefician y perjudican, Márquez dijo, literal, lo leímos en directo, lo leímos, dijo, yo creo que aún no hemos llegado al punto en que la moto haga ganar al piloto. Y luego dijo, o eso quiero creer. O sea, que no se lo cree y se autoengaña, se engaña a sí mismo diciendo, no puede ser así. Pero dijo de una manera que eso es quitarle mérito a una persona que con este reglamento ha hecho una temporada realmente increíble para mí, ¿vale? A pesar de los 5 ceros, que es que me da igual. Están publicando resultados de caídas de MotoGP y es el año que más caídas ha habido en MotoGP este año. ¿De acuerdo? Lo ha hecho el canal creo que en el canal de Pecino lo han hecho, creo que en el canal de Pecino, no sé dónde lo he visto, han hecho unas estadísticas que es brutal. O sea, estamos diciendo que ahora hay más pilotos que van rápido, se reparten más las victorias, es que no hay más. O sea, no puedes coger y decir, es que Márquez ganó con no sé cuántos puntos. Tío, es que era otra situación, ¿vale? Y quitarle ese mérito al campeón del mundo por parte de Marc Márquez, esto que lo digamos nosotros, o los periodistas, o en debates, es normal, pero que lo diga el campeón del mundo, ¿en serio? Y yo critico eso de Marc Márquez, yo no me callo ante eso de Marc Márquez. Marc Márquez yo creo que no puede decir que Pecco Bagnaia está ganando solo por la moto, que hay 8 Ducatis, y Di Giannantonio está a la cola, y Miller ha hecho quinto, creo, ¿no? Quinto del Mundial, quinto después de Aleix, Miller. Es que, tío, es que parece que Ducati vayan solas. ¿Es la mejor moto? Sí, pero tío, hay que llevarla. Que Miller lleva años allí, ¿eh? Y Bastianini sí que ha hecho buenas carreras, pero un día estaba el 15 también, ¿eh? O sea, hay días que estaba súper atrás Bastianini. ¿De acuerdo? O sea, que el más regular, y Michelin, según Michelin, Pecco es de los pilotos que más cuida los neumáticos. Es el más fino de todos, ahora mismo, ¿vale? Es el que mejor entiende los neumáticos ahora. Es que ahora estamos en una situación igual que la de Márquez hace unos años,
Márquez era el que mejor lo entendía, el que mejor le iba bien este reglamento, y ahora es Pico y Ducati. Antes era Onde Márquez y ahora es Pico y Ducati. ¿Por qué ahora hay que quitarle mérito a Pico y Ducati y darle mérito antes a Marc? ¿Por qué? Entonces, explicar esto a veces parece que tú quieres quitarle mérito a Marc, y yo quiero equiparar las cosas, ¿vale? Darle el mismo mérito al campeón del mundo. Después de ganar 7 carreras, 7 ganó, ¿no? 7 carreras, no sé cuántas poles, y siempre ha estado para ganar. Cada carrera ha estado, desde la cuarta y quinto gran premio, siempre ha estado para ganar, siempre. O sea, es que... Abdul-Japarov, en el hipotético caso de que Marc se pasara por tu canal y solo pudieras hacer 5 preguntas, ¿cuáles serían estas preguntas? Una, seguro, la de la lesión. ¿Quién te animó? Porque yo sé que Márquez fue de los primeros en decir, yo quiero correr. Yo esto lo tengo claro. Pero de los que tenían que decirle que no corriese en Jerez, porque es que esta es otra, tío. Estamos en una situación que Michelin provocó esa caída, y luego cuando el tío estaba con el brazo roto, o sea, Dorna le permitió correr. Es que eso que hizo Dorna, eso es delictivo. Márquez nunca debió correr esa carrera. Y acordaos, en el canal, en mis redes, el domingo por la tarde, puse un tuit, o no me acuerdo qué puse, o en Facebook puse, ojo, el jueves, Márquez estará para correr. Yo aún no había ido a Barcelona, Márquez, aún no se había operado, y yo ya puse en Twitter o en Facebook, no me acuerdo, que Márquez iba a correr. Es que esa es la primera pregunta que le haría, sería relacionada con eso. ¿Quién te permitió correr? ¿Alberto Puig te permitió? ¿Al Zamora? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se posicionó la gente? Correr sí, correr no, ¿vale? Nunca iba a correr a Marc Márquez. Primero, su gente no le debía haber dejado correr. Y después el campeonato. Lo del campeonato es ya, vamos, es delictivo total. Y es increíble que estemos en un campeonato en el que el mejor piloto de parrilla, hasta entonces, Marc Márquez, se encuentre en esta situación, y le dejen correr con esa lesión. Es que tú fíjate, porque el tío se le infló el brazo y paró. O sea, es que la misma actitud de Márquez demostró que era un error, porque él fue a probarse y no podía, o sea, no era fit ni de coña, o sea, no era fit de ninguna manera eso. Es que dar cita a eso es de locos, es de locos. La primera pregunta sería esa, ¿vale? Después, la carcasa trasera. La segunda pregunta, ¿qué pasó en el test de Qatar? Marc, ¿qué pasó para estar perdido todo el test y en los últimos 15 minutos sacarlo? ¿Qué pasó? ¿Qué probasteis? ¿Vale? Esa es la segunda, ¿vale? Y después, sobre este año, pues le preguntaría todo el tema del estilo, de la carcasa, del estilo, de todo esto. Le preguntaría todo el tema relacionado con el estilo, ¿vale? Sobre todo el qué encuentra faltar a nivel de pilotaje de la otra. Cosas de estas. Los médicos dieron la luz verde y eso es muy grave. Es que es muy grave, tío. Es que es gravísimo. Se demostró que esa lesión era en 3 meses. Esa lesión, con un médico son 3 meses. Es que la última operación que ha tenido Marc Márquez, la última, es lo que tiene que haber pasado al principio. Te rompes, te la arreglan 3 meses y vuelves. Y ya está. Y ahora se ha visto que, bien hecho, no tenía tanta repercusión. O sea, se ha demostrado todos los errores que han cometido, que haciéndolo bien, te vas a operar, te hacen un corte limpio, te lo arreglan bien, te quedas quietecito 2 meses y vuelves al cabo de 3. Es que se ha demostrado que lo hicieron todo mal. Entonces, pues eso sería una pregunta muy interesante. Y lo del Zamora, no sé si va por ahí la cosa con el Zamora. El Zamora no lo veo un tío para hacer estas locuras, ¿sabes? Dorna nos quiere vender la moto, Luis. Se equivocan tanto, tío, con esta manera de caparnos y de hacer todas estas cosas. Se equivocan tanto. Es que solo hay que ver la Fórmula 1, tío. Solo hay que ver la Fórmula 1. Y la manera de informar. Yo cuando veo los canales, yo sigo mucho a Pedro Fermín de Fórmula 1. De Fórmula 1 solo sigo a Pedro Fermín, ¿vale? Flores, de God Flores en Twitch, ¿vale? Buscarlo. Es que es brutal la crítica. Es que todo se pone en duda, todo se critica, todo se habla, todo se debate, todo. Y aquí nada. Es que es brutal. Entonces, la gente lo que queremos es saber, informarnos, y cuando tú tienes
pilotos que se bajan de la moto y se van al box sin pasar por la prensa y sin decir lo que ha pasado, no te interesa, no te interesa. O sea, Quartararo cuando se bajó la moto aquel Gran Premio, no sé cuál era, no me acuerdo, se bajó la moto y se fue cabreado y no pudo hablar, es que no podía decir lo que le pasaba. Entonces tú pierdes interés, porque eso quedó ahí en nada, ¿sabes? Pues si el tío baja y pega la rajada fíjate que fuese Michelin, y se caga en Michelin, pues mola, tío, ¿sabes? Michelin, sois unos desgraciados, me lo invento, ¿no? Pues te mola, ¿no? Pero claro, eso no pasa, o sea, no puede pasar, ¿vale? Tampoco hay que ser este extremo, ¿eh? De insultar o lo que sea, ¿no? Porque al final tienes que tener un respeto, ¿no? Pero al menos decir, oye, mira, que los neumáticos, que no hay tu tía con los neumáticos, ¿no? Que a mí no me van y punto, ya está. La gente sabe desde casa que es eso, si es eso, ¿vale? Ya me lo han pasado. Tony Algarra, gracias. ¿Vale? Pues es lo que decimos. Se está criticando los ceros de Pecco, ¿no? Cuando MotoGP al mismo tiempo está diciendo que, pues que la temporada han habido más caídas de los últimos 13 años. O sea, que todo el mundo está cayendo. ¿De acuerdo? Pues, no sé, yo encuentro un poco... Es como lo mismo, ¿no? Que decíamos, ¿no? Ostras, mola porque hay más ganadores y tal, pero Pecco no ha ganado tantas veces como Márquez. Bueno, a ver, es que las dos cosas no se pueden defender. Si tú estás defendiendo que en el campeonato hay más igualdad porque hay más ganadores, luego no le puedes decir que a un tío te gane todas las carreras. Claro, es un poco lo mismo. Es que en la entrevista de Michelin, Pecino le ha preguntado expresamente por si Marc Márquez, es que cuando yo hablo de Marc Márquez, que la gente me atacáis, Pecino le ha preguntado expresamente a Tanamasso si cuando había Marc Márquez había más nivel de piloto, porque Marc Márquez arrasaba. Y le ha dicho que no. Es que es muy fuerte. O sea, mirad la entrevista, por favor. Para los que me atacáis a mí por Marc Márquez, mirad la entrevista. Le ha preguntado, oye, cuando Marc Márquez ganaba con tus puntos de ventaja, había más nivel, ¿no? De pilotaje, ¿no? No, hay más ahora. Hay más ahora porque la gente entiende mal los neumáticos. Lo está diciendo Tanamasso. Y a mí me atacáis. Bueno, no ataquéis a Tanamasso. Ser benévolos con él. No quiero que lo ataquéis. Pero coño. Pecco es el mejor de las 8 Ducatis. Mira, en los análisis que hacemos con Tesouro, dijimos una cosa y es muy cierta, ¿eh? La Ducati es una buena moto, ¿de acuerdo? Pero cuando la pista está rápida la pista, que Yamaha tiene posibilidades, Ducati no es como Yamaha. Ducati, cuando la pista baja un poco, es más fuerte. El stop and go es más fuerte es su punto más fuerte. El paso por curva de Ducati, la Ducati no tiene tanto... No es tan estable como la Yamaha, ¿de acuerdo? Y tienes un riesgo muy alto de caerte. Mira Martín en Sepang. O sea, no es... O Zarco. Zarco, ¿cuántas veces ha caído Zarco? En carrera. O sea, Ducati no te da tanta seguridad como Yamaha en paso por curva, ¿eh? No os equivoquéis, que no es la moto perfecta tampoco, ¿eh? Lo que pasa es que con Michelin, la moto más potente es la que más ventaja tiene. Porque cuando el neumático no rinde, tiras de caballos. Y las que son paso por curva te jodes. Pero la moto en paso por curva, te pones allí a piñón con Quartararo y Quartararo no se cae y tú te caes, ¿eh? O sea, eso es así, ¿eh? Con una Ducati. Ducati no es como Yamaha, ni mucho menos. Es inferior a Yamaha en el paso por curva. Y Ducati lo que está haciendo es, lo dijo Pecco, dice, mira, es que me hace gracia porque Pecco quiere nuestra potencia y nosotros queremos su paso por curva. Estamos trabajando en el giro, la moto. O sea, la mejora de Ducati para el año que viene es el giro en curva. O sea, no te lo pierdas. O sea, que no es la moto perfecta. Lo que pasa es que realmente, al tener más caballos, yo creo que es la moto ahora, pues, que saca más rendimiento con estos neumáticos. Es que es así. Ducati es la mejor vuelta rápida de clasificación. Mira, esto lo explico muchas veces. Es una teoría, ¿eh? No digo que es así porque tampoco lo puedo comprobar, ¿eh? Pero el secreto de Ducati en clasificación viene porque con la goma blanda, para mí, es mi reflexión, ¿eh? Las motos están muy diseñadas en paso por curva, ¿de acuerdo? Para tener mucho paso por curva. ¿Qué pasa cuando montas la goma blanda? Que es muy blanda. Cuando las motos no había tanta paso por curva, sí que de repente ponías la blanda y tenías mucho rendimiento todo el mundo en general. Ahora, ¿qué pasa? Que la moto que es más stop and go, con la goma blanda en clasificación,
tiene más rendimiento, porque tiene ese punto en V, puede hacer ese punto en V que Yamaha no puede hacerlo. Yamaha se tiene que tirar a la curva a muerte. Y cuando monta el blando trasero, siempre le pasa lo mismo. No va la moto. Por eso siempre he dicho que Yamaha debería probar, por lo menos, como último recurso, hacer las clasificaciones con los medios traseros. Y en vez de salir y hacer una vuelta a muerte, o sea, salir y la primera vuelta a muerte, dar 3 vueltas seguidas para ablandar un poco el medio y a la tercera vuelta sacar el tiempo. Yo creo que Yamaha, si pusiese el medio trasero en clasificación, mejoraría. Incluso podría plantar cara a Ducati con el blando. Pero Ducati con el blando trasero, yo creo que el blando para clasificación es demasiado blando. Y Ducati, como la que más corre, es la que mejor clasifica. ¿Vale? Porque no tiene este paso por curva. Porque cuando tú te quieres tirar a la curva, con el neumático blando, la moto empieza a hacer un poco de flan. Porque estás mucho rato inclinado, ¿vale? Esa es mi reflexión, ¿vale? Oscar Daniel, 92929 Cádiz. No sé si has visto lo que he dicho antes del clip, lo que he dicho de Márquez, ¿eh? Yo he dicho que depende cómo vea la moto, le voy a poner también como candidato. O sea que igual decimos lo mismo, ¿vale? Sí, porque, Jero, cuando tú tienes más tracción, porque tú cuando eres capaz de parar y acelerar, y tienes chicha y tracción, ¿vale? Pero la Yamaha se caracteriza por ir muy alta de velocidad en curva. La tracción de Ducati es más desde abajo, de parar y acelerar, y la tracción de Yamaha es más inclinada a la moto, con velocidad en curva. ¿De acuerdo? Te he dicho por qué es la mejor, ¿vale? Al final me da la razón, es la mejor en vuelta rápida clasificación, exacto. Es que es así. Y en las sprint races será la mejor también, o sea, eso es así. O sea, ¿qué mejor motos que la Ducati para las sprint races? Brutal. Sí, el motor crossplane debe influir seguro, segurísimo. O sea, tú atacas en ese aspecto de paso por curva porque tienes un motor que te permite ir con gas en medio de curva. Abrir, porque ese motor, por el tema de la explosión del crossplane, te permite dar más gas, ¿vale? Entonces la Yamaha es una moto, bueno, que tiene un ADN muy concreto y tiene un punto fuerte, que es el paso por curva, con gas y abriendo gas. Y Ducati sale mejor desde abajo, ¿de acuerdo? Sí, te lo conté en el crossplane, te lo digo para ponerte en contexto de lo que es Yamaha. Tiene el crossplane, que es el sistema que hace que las pistonadas, ¿no? Las explosiones tengan un vacío de 270 grados, creo, que no explota, y le da tregua, ¿vale? Es el Big Bang de Honda de 500, ¿de acuerdo? Hecho de esta manera, ¿vale? Entonces hay una, creo que son 270 grados que no explota, y esto te permite que la moto sea más dócil, machaque menos el neumático y puedas abrir gas en inclinación, ¿vale? Es un poco esa la reflexión, ¿vale? Haremos un vídeo un día, si quieres, Jero, cuando te vaya bien de Yamaha, y hablamos del nuevo carenado 23, del motor de este ingeniero italiano que ahora me acuerdo el nombre, que yo creo que tú lo debes conocer como persona de la Fórmula 1. ¿Nos puedes explicar algo de ese ingeniero? ¿Qué puede hacer ese ingeniero en un crossplane? Y sobre el carenado también, ¿no? Sobre la aerodinámica nueva de Yamaha, que si tiene algo que ver con el motor o no, ¿vale? Esa nueva aerodinámica, ¿de acuerdo? Mira, gracias, Jero. Me da la razón, Jero. Gracias. Oye, si digo algo mal, también dímelo, ¿eh? ¿Vale? Un crossplane, como bien has dicho, trabaja con desfases de 90 grados entre pistones contiguos. El encendido lleva desfase de 270 grados. Merci, tío. Preparamos uno de Yamaha con Jero para analizar el ADN este Yamaha y Michelin, a ver si estas piezas la hacen vulnerable, la moto no la hacen vulnerable. ¿O qué tipo de neumático recomendarías como ingeniero para que Yamaha tuviese rendimiento? Yo sé, sería un buen debate, ¿eh? Un buen vídeo, ¿eh? Y si realmente podemos considerar con este tipo de neumático Yamaha el patito feo, ¿no? De la vulnerable, ¿no? Que si os fijáis, cuando puse noticias de Yamaha del 13 y 14, cuando ganó Márquez, y no es para atacar a Márquez, también estaban igual con los neumáticos, ¿eh? El 14 puse una noticia de neumáticos que no eran lo suficientemente duros para Yamaha y tal, que igual. Yamaha, siempre que hay problemas de neumáticos, desaparece, ¿vale? Porque solo tiene eso. Paso por curva, necesita neumático. Si no hay neumático, no tienes nada más. No tienes nada, ¿vale? Sobre Marc, espero que sea capaz de recuperar el estado de forma. Creo que sería beneficioso para el espectáculo. Jero, yo creo que el estado de forma ya lo tiene, ¿vale? Ya lo tiene, y Marc no es un piloto que bueno,
tiquismiquis en este aspecto, ¿vale? No sé si me explico. Hay pilotos que tienen más problemas, ¿eh? Rins ha operado esta semana. Lo hemos visto aquí en mi Twitter. Se ha operado, tenía problemas de antebrazo. Quartararo se hace masajes en los antebrazos. O sea, que no estés bien, todos tienen algo los pilotos, ¿eh? Y Márquez, cuando ganó el Mundial del 18, del 19 y del 20, el 19, perdón, el de 20 no la ganó, venía de operarse. Venía sin hacer pretemporada Márquez. Y con el hombro mal. Con el hombro mal. Se le salía el hombro. Márquez, es que Márquez ganó mundiales, que ganaba la carrera, se paraba, le daban un golpe en la espalda, creo que fue Miller, no me acuerdo si fue Miller o no me acuerdo quién fue, o Redding, no me acuerdo si fue Redding, no me acuerdo, se le salía el hombro y se tenía que tirar al suelo y por eso viene el hombro. Por eso se operó de los dos hombros, 2 años. Creo que se operó el 19 y en el 20. La pretemporada del 19 no la hizo y arrasó. Y llegó que no estaba bien del todo en el hombro. Y ganó. Y en el 20 lo mismo. Y en Jerez ya viste cómo iba. Iba que se las pelaba. O sea que él necesita muy poco tiempo de recuperación en este aspecto físico, ¿vale? Otra cosa es que este reglamento, este estilo, le esté perjudicando más de lo que a él le perjudicaría antes. Yo creo que con la moto pequeña, Márquez, no tendría tantos problemas como tiene con esta moto, ¿vale? Y eso es un cambio de estilo. Yo creo que tiene que dejar de hacer tanta fuerza. Pecco Bagnaia no está tan fuerte como Márquez, de cachas, de musculatura. Son pilotos más, ¿vale? O Quartararo. O sea que realmente yo creo que es más afinar el estilo que no por ser más fuerte. Porque a base de fuerza yo creo que no. Vale. Sí, lo que necesitaría Marc es ser más fluido en el pilotaje, exacto. Más fluido, más flow. Es que flow, hay un vídeo, Jero, que digo el rodeo o el flow, ¿no? Hay un vídeo incluso en el canal que tiene esta portada, del rodeo al flow o algo así, ¿vale? Flow, la palabra está flow, ¿no? Que se lleva en la juventud. Entonces puse eso, ¿no? Flow. Márquez ha de buscar el flow, ahora. Y a la moto, Jero, le tienes que dar sus timings a la moto. A ver cómo te explico para que a Viñales creo que también le pasa esto, que son pilotos muy agresivos y muy rápidos, y la moto necesita, y los neumáticos sobre todo, necesitan una tregua, el aspecto que tienes que frenar, tumbar, abrir, tienes estos procesos de frenar, tumbar, abrir la moto, tienes que respetarlos, ¿de acuerdo? Márquez, ¿qué hacía antes? Llegaba, frenaba lo loco y hacía lo que quería. Y ahora con este reglamento eso es contraproducente, ¿de acuerdo? Tienes que ser muy fino, pero sin pasarte, tienes que ir muy rápido sin pasarte de brusco, ¿vale? Es como una especie de tener esa delicadeza de llevar la moto por el sitio, muy rápido, frenar muy fuerte, pero no a lo loco, ¿vale? Y a veces Márquez o Viñales yo creo que entra en una rutina. Viñales es muy rápido, es frena, mete la moto, ostras, y a veces la puesta a punto, buscar esa puesta a punto es súper complicada, ¿de acuerdo? Es muy extrema la puesta a punto de Viñales, para mí, ¿eh? Es un tío que frena muy fuerte, mete la moto, la levanta, hace una curva muy en V también. Ostras, ¿cómo haces esa configuración? Yo creo que la configuración de la moto de Pecco Bagnaia es más fácil para un técnico que no la de Márquez Viñales, que hace todo eso tan rápido, ¿vale? Deberían ser más finos y no tan agonía, ¿sabes? Con los procesos de la curva, ¿vale? Frenar, inclinar, paso por curva, levantar la moto, todo eso sin que un proceso pise al otro, ¿vale? No sé si me he explicado bien, ¿vale? Claro, el neumático se estresa más, entiende, con ese pilotaje brusco, de frenada fuerte y arranque fuerte. Sin embargo, siendo más fluido, los neumáticos de ahora trabajan mejor. Exacto. Hay una estadística de Michelin, Jero, que habla de eso, ¿no? De los pilotos que mejor tratan a los neumáticos o que mejor los hacen funcionar. Y Pecco está en esa lista, ¿de acuerdo?